Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Wilmer Aguirre, soy estudiante de primer año de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la UES. En esta oportunidad puedo compartir con todos un trabajo de investigación, el cual pues se titula Relación entre el gasto público y el crecimiento de la economía salvadoreña durante el periodo entre 2009 y el año 2020. Eh, a nivel pues de introducción, una pequeña introducción, hay datos que reflejan eh, el por qué uno podría investigar este tema. Y es que en la última década, después de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, del año 2009, eh, el crecimiento económico ha tenido altibajos, ¿no?, en Latinoamérica. Y según datos de CEPAL del año 2021, Latinoamérica ha tenido crecimientos pasando por el 6,1% en el año 2010, eh, por el menos 1,2% del año 2016, hasta llegar al menos 6,8% del año 2020, ¿no? Entonces, otro dato interesante es que en nuestro país, el país pequeño de América Central, ha experimentado un crecimiento económico modesto en la última década, con un crecimiento del PIB anual que superó el 3% solamente dos veces, entre el año 2000 y el año 2020. Y esos años fueron en el año 2006, que hubo un crecimiento del 4,3%, y el año 2011 con el 3,8%. Son datos del Banco Mundial. Entonces, con esta introducción, pues, iniciamos esta investigación. El objetivo de la presente, pues, es pretender dar a conocer y analizar el tipo de relación existente entre la inversión pública realizada por el gobierno central y el crecimiento de la producción nacional bruta. Entonces, en la última década, se ha hecho una revisión de literatura y hay algo bien interesante que los autores Harrod y Kurz, en la década de los 70, citan que la manera en que un gobierno elige distribuir sus gastos es una importante política pública y la cual es vital estudiar, sobre todo aquella que aborda los efectos de la política fiscal y más en específico del gasto público. También el autor Barro, en la década de los 90, agrega que el papel productivo es el que crea un vínculo potencial, que este es positivo entre el gobierno y el crecimiento. ¿Por qué? Porque de este modo la producción presentará, digamos, rendimientos constantes del capital público y privado juntos. Eh, la metodología de la investigación es cualitativa, con algunas exploraciones cuantitativas, mediante la cual pues, se pretende evidenciar si existe relación o no entre la inversión pública en millones de dólares y el Producto Interno Bruto también en millones de dólares. Para llevar a cabo el presente, pues se realizó revisión documental a través de la red de Internet y la búsqueda en las bases de datos de instituciones oficiales como la de GESTIC, así como organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL, también revistas académicas de prestigio y otros artículos de similar naturaleza. ¿Cuáles son los resultados más importantes de esta investigación? Es bien interesante eh, conocer la correlación entre las variables, ¿no?, que es la inversión en el sector público no financiero realizada por el gobierno central y el PIB, ¿verdad?, a precios constantes. Entonces, al hacer nosotros esta correlación, el coeficiente de correlación entre el gasto público con relación al PIB es de 0,69, ¿verdad? Quiere decir que hay una correlación positiva, eh, sin embargo, no es una correlación perfecta. De hecho, pues, en la conclusión de, este, de esta matriz, hemos establecido que tal y como se puede observar en los resultados de correlación para el periodo de estudio, que es entre los años 2009 y 2020,
ambas variables tienen una buena correlación. Eso tiene mucho sentido, ya que en esta columna tenemos la inversión pública y a la par, a la derecha tenemos el PIB. Entonces, al hacer nosotros esta comparación, se puede ver de que hay un crecimiento y que hay algún tipo de correlación, ¿no? Pero se aclara de que no es una correlación perfecta. Sin embargo, es suficiente para inferir que si la inversión pública de capital realizada en el sector público no financiero aumenta, el Producto Interno Bruto aumenta. Eso dicen los datos y eso dice la evidencia. Entonces, progresivamente durante la última década ha sido así y pues esos son los resultados en primera instancia. ¿Qué otro resultado hemos encontrado? Eh, Esta es una gráfica donde se encuentra la inversión pública realizada con respecto al PIB, ¿verdad? Entre los años 2009 y 2020. ¿Qué refleja esta gráfica? Los resultados muestran que el gasto público a través de los años, desde el año 2009, ha tenido una inversión promedio del 3%. Es decir, que no ha superado el umbral del 3,6%, que este es el porcentaje máximo logrado en el año 2012 con respecto al PIB. Entonces, la inversión pública es reflejada con el color celeste y el PIB con el color naranja. Entonces, este es el resultado, pues, en promedio, lo que se invierte es el 3% del PIB en gasto público. Este otro gráfico eh, hace un comparativo entre la representación del gasto público con respecto al PIB y con la tasa de crecimiento del PIB. Es decir, que muestra claramente, en esta gráfica se ve, la poca correlación entre la cuantía de representación del gasto público y la tasa de crecimiento del PIB, ¿verdad? Se deduce entonces con estos resultados que hay otras implicaciones que no permiten esta correlación, ¿verdad? Como las crisis, por ejemplo, la crisis del año 2009, y acá se ve de forma, digamos, contundente en el año 2009, en donde la tasa de crecimiento del PIB pues, baja, mientras que la inversión pública, la relación de la inversión pública con porcentaje del PIB se ha mantenido un poco constante, digamos, que esto tiene relación con el resultado de la diapositiva anterior. Entonces, al igual que en el año 2020, en donde el PIB tiene una caída, la tasa de crecimiento del PIB tiene una caída, sin embargo, la representación del gasto público con respecto al PIB se ha mantenido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, eh, Quiere decir que acá con las conclusiones, que en el caso salvadoreño, a la luz de los resultados, estos demuestran que la inversión pública realizada en el sector público no financiero no necesariamente crece de forma proporcional a la tasa de crecimiento del PIB, tal y como lo recién vimos en la diapositiva anterior. Otra conclusión a la que hemos llegado es que la inversión pública realizada en gastos de capital en el sector público no financiero ha crecido entre el año 2009 y el año 2020 de una forma, digamos, podríamos decir, no consistente ni sostenida. Esto particularmente en los años 2014 y 2017, en donde la inversión pública disminuyó con relación a la tendencia que traía en años anteriores. Otra conclusión es que la tasa de crecimiento del PIB ha mantenido un crecimiento promedio por año sin crecer o superar el 3%, ¿verdad? Como lo he mencionado, entre el año 2009 y 2020. Es necesario aclarar acá que el crecimiento del PIB se encuentra sujeto a factores como la crisis del año 2009 y la pandemia del año 2020. Otra conclusión es que la economía salvadoreña tiene límites serias, eh, limitantes serias, por las cuales no termina de crecer. Entre las que se pueden mencionar algunas, es el alto endeudamiento, que a la fecha de la investigación rondaba el 84,6% por respecto al PIB,
el alto déficit comercial que ascendía a 5.132 millones a junio, y estos son datos obtenidos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Otra conclusión es que el alto riesgo país de la deuda soberana al 25 de agosto de 2022 ascendía a 25,54%. Esto de acuerdo a datos de la firma JP Morgan Chase, que es la que eh, obtiene y diseñó el formato de riesgo país. Se necesitan, estas son como conclusiones y recomendaciones, se necesitan políticas públicas de largo plazo con enfoque en infraestructura de capital, no solamente físico, sino también de inversión en capital humano, ya que este rubro forma parte de las transferencias de capital del sector público, pero la cantidad destinada es demasiado modesta. También es necesario decir que, dado que no tenemos una economía de escala, El Salvador debe apostarle a la digitalización de los agentes de la economía, a mejorar los indicadores del Doing Business, a mejorar el acceso a nuevas tecnologías en el sector financiero y similares, ¿no? Incluyendo el sector público. Y por último, también es necesario decir que es necesario contener el crecimiento de la deuda soberana y disminuir el déficit comercial para que los recursos no salgan del país, y como los diversos autores que nosotros hemos realizado lo mencionan, el catalizador del crecimiento es la inversión pública más que el ahorro. Entonces, esta es, a grosso modo, un resumen de lo que es la investigación que hemos desarrollado y en la cual pues esperamos compartirla con ustedes. Cordial salud. Gracias.